Hola amigos, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Una estrella en el cielo. Y en este episodio quiero hablar un poco acerca de la fe. Y la gran interrogante es, ¿qué es la fe? Podríamos contestar que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es realmente la fe? ¿O qué papel juega la fe en nuestras vidas? ¿La fe nos lleva a seguir sus mandamientos? ¿A llenarnos de su palabra como fariseos, saduceos o legalistas? ¿Será que la fe nos lleva a apartarnos de las obras del mundo? ¿O es la fe la que nos lleva al entendimiento que Él es Dios? Y que no importa si Él hace o no hace las cosas que anhelamos y que seguimos adorándole. Hace días leíamos en la congregación un libro llamado Un fracaso más para las tinieblas. Y en ese libro los satánicos decían que nuestra fe no puede ser quitada, pero sí puede ser desviada. Es decir, que nacemos con fe. Y eso me lleva a entender que Jesús es Señor y dueño de la fe. Y Él, como un verdadero caballero, jamás te exigirá un cambio radical en tu vida. Pero sí te exigirá fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Leí hace unos días que si tenemos fe pero no tenemos obras, nuestra fe es muerta en sí misma. Y que alguno puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Creemos que Dios es uno, y bien hacemos. También los demonios creen y ellos tiemblan. Y en eso me puedo llevar a entender que aunque tengamos fe en Dios, y no va de la mano con obras, de nada nos sirve. Porque si yo tengo fe y cuando tengo la oportunidad de predicar el evangelio y no lo hago, de nada serviría mi fe. Pero también la fe va con la actitud. Tal vez yo pueda hablar de la fe, del amor de Jesús, pero si con mi prójimo soy egoísta, de nada me sirve. Pablo decía más adelante, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe hacerlo salvo? Porque si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué nos aprovecha tener fe? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que no solamente por creer en Jesús vamos a ser salvos. Nuestra fe tiene que ir acompañada de hechos, de obras que nos lleven a ser salvos. Podríamos escuchar en las noticias o escuchamos en las noticias que hay personajes de renombre y que llevan todos sus recursos económicos, no sé, a la India, a África, a los países de Sudamérica. Pero si ellos no tuviesen fe, sus obras no tendrían provecho. Sí ayudarían a mucha gente y gloria a Dios, bendecimos sus vidas. Pero si el día de mañana les piden su alma y mueren y no tuvieron la fe en nuestro Señor,
de nada le serviría hacer 10,000 obras. Y así ocurre con los que creemos en Jesús, que podríamos tener una fe más grande que el grano de mostaza, pero si no hago una obra con mi hermano, de nada me serviría. ¿De qué me sirve tener fe y no cubro la desnudez de mi hermano? ¿De qué me sirve tener fe y no le doy un plato de comida a mi hermano? ¿De qué me serviría tener fe si soy egoísta con mis hermanos? Y eso nos podría llevar al libro de Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, esto podría decir: si quiero que me regalen un vaso de agua, regalo un vaso de agua. Sonaría ilógico, pero si quiero un reloj, el más inteligente del mundo, yo tendría que regalar un reloj. Y eso me hace recordar una iglesia en Guatemala. La verdad, esa iglesia es Candelero de Oro. Y una vez me tocó ir a un servicio y yo miraba cómo la iglesia donaba sus casas, sus coches, por la construcción del templo. Yo podría decir que ahí su fe y las obras iban de la mano. Podría ver cómo eran bendecidos los hermanos a través de esas obras. Y no daban las cosas porque tenían que ser bendecidos, sino porque de ellos nacía. Y muchas veces nos olvidamos de la fe y las obras. Hoy podríamos llenarnos de palabras, de predicadores, de predicaciones, de estudios. Podríamos llenarnos de tanta palabrería, pero si no actúo bien con mi hermano, de nada sirve. Hoy en la congregación creo que Dios me hablaba y me decía: sé tú mismo. Y lo mejor que tú tienes es amar. ¿Y por qué salía esto del contexto? Es porque nos hicieron un examen y nos preguntaban qué talentos y qué dones tenían. Y yo en talentos puse el resolver situaciones difíciles o problemas, y en los dones puse solamente hablar en lenguas. Pero Dios me hizo recordar que mucha gente en algún momento se acercó a mí por el carisma que tenía, por el amor que tenía, por la forma en que me presentaba con ellos, por la forma en que convivía con ellos. Y hoy Dios me hizo recordar eso. Y era parte de mis obras. Eran parte de la actitud que yo tomaba para que los que se congregaban o los nuevos creyentes permanecieran en nuestra fe o permanecieran en la congregación. Porque muchas veces la congregación o los hermanos se van de la iglesia porque una persona los vio feo. Simplemente por eso se van de la congregación. Y ahí me preguntaría, entonces, ¿dónde está su fe? Su fe de permanecer en Dios, su fe de amar a Dios. Pero él me decía eso. Yo tal vez he hecho malas caras en la iglesia, lo confieso.
Tal vez he sido grosero muchas veces. Mi esposa me regaña porque a veces soy muy directo con las personas, pero es parte de ser de mi vida, es parte de ser en el actuar donde me muevo en la congregación. Siempre decir a las personas las cosas que tal vez escucharon o oír a sus espaldas y que dicen que yo dije, voy y la verdad las confronto y le digo, sí lo dije. Y quien escuche el podcast y quien me conozca sabe que así soy, porque no me gusta hablar a las espaldas de las personas, y cuando tengo la oportunidad se los digo, ¿sabes qué? No estabas tú, amigo, y te lo dije, porque así debe ser, porque de eso se trata la fe, de tener claridad, de tener esta eficacia de palabra. Yo la verdad bendigo a Dios por mi esposa. La verdad es que es una maravillosa persona, es muy prudente, muy sabia, muy entendida, y yo veo que ella hace cosas en la congregación para ayudar a las demás personas. Tal vez lo hace sin querer, sin denotar, pero yo veo que ella ayuda a las personas. Por ejemplo, hay una hermanita que vende chamarras, tal vez no es tiempo de frío, pero mi esposa le pidió 2 chamarras en tiempo de calor para ayudar a su negocio, y digo, bendito sea Dios. Ella tiene fe y tiene obras, ¿no? Y cómo me gustaría tener el corazón de mi esposa, porque veo que ella tiene un corazón sensible para ayudar. Yo tengo el corazón más duro y más difícil cada día, muchas veces, pero Dios me hacía recordar esto hoy, ¿no? De que en mi juventud era la carisma con la que hablaba con las personas. Y lo dejé de hacer muchas veces, y lo he dejado de hacer, y lo reconozco. Y creo que con esta llamada de atención de mi Señor, y que con este podcast la fe lleve a poder hacer buenas obras dentro de donde me congrego, ¿no? Y también fuera de, ¿no? Porque también la fe debe ir pegado con las personas que están a mi alrededor. A veces he sido muy grosero, sin duda, les pido perdón, pero también quiero que me entiendan que estoy viviendo unos tiempos de ansiedad, y no lo pongo como un muro, pero estoy viviendo tiempos de ansiedad últimamente, y eso me lleva a leer una parte del libro de Isaías, donde dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice, este es el verdadero ayuno, no es el restringirme alimentos, ¿no? El hacer con mi hermano un bien. Por eso puedo decir que nuestra fe tiene que ser con carácter, y el carácter que debemos de notar es sin acepción de personas. Y les estoy dando ejemplos de mi vida, de mi forma de ser, y como pasan en unos videos, he servido para mal ejemplo de la congregación, o he servido para mal ejemplo de la fe en Cristo Jesús, porque no soy bueno. Y si en algún momento mi actitud los ofendió, les pido perdón. Espero que a partir de hoy, no es promesa con ustedes, sino es algo conmigo, es algo en mi interior, que tiene que cambiar mi actitud, porque mi actitud tiene que ir ligada a la fe. Porque si tengo fe en Jesús, pero soy grosero con mi prójimo, de nada me sirve tener fe. Sería vana la fe, sería un espectador más de la fe, porque de nada me serviría, porque mi destino final sería el infierno. Por eso es que creo y estoy convencido que la fe es ligado a la actitud, es ligado al carácter. No hay más, no hay para dónde moverse ni para dónde ir. Porque podrías tener la fe, como lo dije, más grande que el tamaño de la semilla de mostaza. Podrías tener tu fe como un edificio. Pero si tu fe no hace buenas obras, no predica el evangelio, si tu fe oculta lo que realmente eres, de nada sirve. Tu fe sería vana.
y lo repetiría muchas veces, mi fe, o sea, la fe de Elliot, sería vana. Hoy le decía a Jesús, no quiero la fama del mundo, no quiero los aplausos del mundo. Quiero que a través de lo que hagamos de este podcast, y es una plática de Jesús y Elliot, sea para dar tu nombre a conocer. Para que la gente reconozca que tú eres Dios, porque podríamos llenarnos, como les dije, de predicaciones, de palabrerías. Pero si el contexto no es Jesús, de nada sirve. Si mi fe puede ser, creo, voy a poner un ejemplo y está mal hecho, el osito Bimbo, y mi fe va en algo que no produce y no me es provechoso, de nada sirve. Podría poner mi fe en un psicólogo con lo que estoy viviendo y en algún momento se los voy a platicar, de nada me serviría. Porque mi fe no tiene que ser guiada a un hombre. Mi fe tiene que ser guiada a un Dios. Pero mis obras tienen que ir ligadas de la fe. Mis actos, mi actitud, mis palabras tienen que ir ligados de la fe. Porque si no, de nada sirve. Y quiero quedarme con esto, que si nuestra fe no tiene actitud, no me es provechoso. Así que amigos, que nuestra fe no sea sin obras. Amigos, muchas gracias, bendiciones y ánimo.